Hola, hoy vamos a realizar la práctica del examen físico de ojo, esto con el fin de dar a conocer y aplicar los diferentes pasos de una manera organizada y así evaluar la salud ocular y sus alteraciones. En el examen oftalmológico básico tenemos 5 parámetros. El primero es la inspección. En este observamos las estructuras externas como en las cejas, los párpados, las pupilas, las pestañas, la esclera, la córnea, la conjuntiva y demás. El segundo es la palpación. En esta verificamos la presión y consistencia ocular, descartando así dolor y masas. En la tercera es el movimiento ocular. En el movimiento ocular, como su nombre lo dice, vamos a evaluar la movilidad ocular, descartando estrabismos y demás alteraciones. En el cuarto es el reflejo pupilar. Aquí tenemos el reflejo fotomotor directo y consensual, lo cual va a evaluar vías nerviosas. Y el quinto es el fondo de ojo. En el fondo de ojo necesitamos el oftalmoscopio. Esto para visualizar la retina, la pupila óptica, la mácula y los vasos sanguíneos. Continuamos con una explicación más a profundidad de estos 5 pasos. Bueno, vamos a iniciar con la inspección. Para la inspección vamos a empezar con las cejas. Vemos unas cejas bien implantadas, bien distribuidas, abundantes, de color negro, sin presencia de madarosis ni sinofridia. Continuamos con el párpado, donde el párpado vemos que cubre la totalidad del globo ocular, con una buena laxitud y distensibilidad, sin presencia de edema ni ptosis palpebral. Continuamos con las pestañas, donde vemos unas pestañas bien implantadas, distribuidas en doble hilera de color negro, sin presencia de triquiasis ni distriquiasis. Ahora continuamos con el ángulo interno y externo del ojo, donde vemos sin repliegues ni alteraciones. En cuanto a la esclera, la vemos de color blanco, sin presencia de pterigión ni pingüécula. Vemos un iris de color café, donde vemos una pupila sin alteraciones y con unos movimientos oculares presentes. Bueno, continuando con la inspección, vamos a examinar la pupila y para esto vamos a tener en cuenta 5 parámetros muy importantes, la cual va a ser el primero. Vamos a evaluar el tamaño de la pupila. Entonces, en el tamaño de la pupila de nuestro paciente, tenemos que en condiciones normales esta nos va a medir de 2 a 5 milímetros. Las pupilas iguales de nuestro paciente van a ser isocólicas. En el segundo parámetro importante vamos a tener la forma. En la forma de la pupila vamos a tener que nuestro paciente va a tener una forma bien circunscrita y con unos bordes regulares y van a ser simétricas. En el tercero vamos a tener en cuenta el número. Entonces, si nuestro paciente tuviera policoria, esto ya sería una anomalía congénita. Para el cuarto parámetro vamos a tener en cuenta que la pupila de nuestro paciente va a estar bien centrada en el ojo. Y por quinto vamos a tener en cuenta el color. Entonces el color de la pupila de nuestro paciente va a ser completamente café. Si nuestro paciente tuviera algunas anomalías como son las cataratas o una heterocromía o incluso una pupila roja, esta puede pasar de ser un problema leve hasta un problema grave. Un problema leve como una conjuntivitis o un problema grave como una hemorragia subconjuntiva. Continuamos con la palpación y los movimientos oculares, en donde vamos a evaluar 3 aspectos muy importantes. El primer aspecto importante son las conjuntivas, en donde le vamos a pedir a nuestro paciente que mire hacia arriba. Una vez nuestro paciente tiene la mirada hacia arriba, vamos a tomar su párpado inferior suavemente y lo vamos a desplazar hacia abajo y hacia afuera para poder observar su conjuntiva. ¿Qué vamos a poder encontrar en su conjuntiva? Lo normal que tenemos que encontrar es que tiene que tener un color rosado, brillante y húmedo. Esto nos va a reflejar que tiene una adecuada vascularización y lubricación. Si nuestro paciente presenta una conjuntiva de color pálido, puede que esté presentando una anemia, pero si tiene una conjuntiva de color ictérico, es decir, de color amarillo, puede que esté presentando con alguna enfermedad hepática. El segundo aspecto importante es la tonometría, que es la palpación del globo ocular, en donde le vamos a pedir a nuestro paciente que cierre sus ojos y vamos a hacer una palpación con nuestros dedos índices de esta manera. Su ojo tiene que tener una resistencia elástica normal, es decir, ni muy duro ni muy blando.
porque si su ojo está muy duro puede que esté presentando una hipertensión ocular, pero si su ojo está muy blando puede que esté presentando una hipotonía ocular que es derivada por un traumatismo. El tercer aspecto son los movimientos oculares, en donde le vamos a pedir a nuestro paciente que siga algún objeto o alguna luz en las 6 posiciones cardinales de la mirada de esta manera. Vamos a pedir a nuestro paciente que siga este objeto, en este caso el lapicero, sin mover la cabeza. En esta prueba, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que sus movimientos sean amplios, coordinados, sin limitaciones ni dolor. ¿Para qué? Para buscar descartar algún estrabismo o alguna apariencia de músculos extraoculares o algún daño en los nervios craneales, como lo son el segundo, cuarto y sexto paracraneal. El reflejo fotomotor es la contracción de la pupila con respuesta a la luz. Este va a estar con respuesta al nervio óptico, que hay enfermedades que hay de la atrofia óptica, y del nervio oculomotor, que hay una parálisis del tercer paracraneal. Voy a hacer la evaluación del reflejo fotomotor directo, que le diga al paciente que mire un punto fijo al frente. Voy a alzar el párpado y voy a colocar la luz desde afuera hacia adentro, que haga una contracción de la pupila o miosis. En directo voy a colocar mi mano en la parte de la nariz y le digo al paciente que mire un punto fijo al frente, y voy a ver en el otro ojo que también se contraiga simétricamente. Para realizar el fondo de ojo vamos a utilizar este instrumento que es el oftalmoscopio. El primer paso es encenderlo y lo que vamos a hacer es calibrar las dioptrias gracias a este disco rotatorio. Nos vamos a apoyar con nuestra palma y las líneas que se forman en esta. Esto nos sirve para determinar tanto la calidad de la visibilidad como el enfoque, y lo hacemos de esta manera, girando el disco rotatorio. Luego de realizar este paso, lo que hacemos es calibrar los lentes, y además de esto vamos a visualizar la intensidad de la luz y la forma de la luz. Listo. Entonces, aquí lo que vamos es a visualizar algunos patrones que nos permiten identificar las estructuras en el fondo de ojo. Como tenemos ese color verde, este nos permite visualizar los vasos retinianos. Luego tenemos este fondo amarillo con unas líneas en forma de cruz que nos permiten visualizar los cuadrantes, determinar los cuadrantes: nasal superior, nasal inferior, temporal superior y temporal inferior. Este color violáceo nos permite visualizar la retina, y esta línea vertical nos permite visualizar la parte central del fondo de ojo. Después de verificar tanto la intensidad de la luz como la forma, también tenemos que visualizar los grados. Tenemos que determinar los grados de la intensidad de la luz y el tamaño de la forma de la circunferencia. Y finalmente, después de haber realizado todas estas calibraciones, tanto de las dioptrias como de la intensidad de la luz, procedemos a realizar el fondo de ojo. Oftalmoscopia u exploración del fondo de ojo es la visualización a través de la pupila, de los medios transparentes del globo ocular, la retina y el disco óptico. Este examen está indicado en pacientes con disminución de la agudeza visual, pacientes diabéticos, hipertensos o con signos neurológicos agudos, para descartar un edema papilar. Para la exploración le pedimos al paciente que se siente, se coloque en posición de bipedestación y que mire hacia adelante. El explorador se sienta enfrente del paciente a la misma altura. Le pedimos al paciente que mire hacia el frente, un punto fijo y lejano, y con nuestra mano libre sostenemos la cabeza del paciente. Nos acercamos a 20 centímetros, le hacemos una tracción hacia atrás del ángulo externo del ojo con el fin de evitar que el paciente parpadee. Le decimos que siga mirando hacia el frente y que durante el procedimiento intente no parpadear. Con el oftalmoscopio ubicamos el reflejo rojo pupilar al fondo de la pupila. Este reflejo rojo es un brillo rojo que nos indica que la luz atraviesa los medios transparentes del globo ocular. Una vez ubicamos el reflejo rojo pupilar, nos acercamos al paciente con el fin de observar el fondo de ojo y poder mirar la papila, la mácula y los vasos retinianos. ¿Cuáles son los hallazgos normales que vamos a ubicar dentro del fondo de ojo? En primer lugar, es necesario hablar de la papila, que también se conoce como disco papilar. Esta es una estructura muy importante, ya que hace referencia a la cabeza del nervio óptico.
va a tener un color ligeramente anaranjado rojizo y va a estar bien delimitado con bordes nítidos. A su vez es importante reconocer porque de esta van a salir los vasos retinianos, conocidos como las arterias retinianas y las venas retinianas. Las arterias retinianas son mucho más delgadas y de un color rojizo brillante, mientras que las venas retinianas son mucho más gruesas, de un color rojizo mucho más oscuro. La tercera estructura que vamos a evidenciar es la retina. La retina se caracteriza de tener un color ligeramente rojizo anaranjado de manera uniforme, con una característica muy importante, y es que va a tener un brillo, va a ser transparente, lo que permite ver la coroides subyacente en algunas zonas. También no deberían evidenciarse hemorragias ni exudados, ni siquiera alteraciones pigmentadas. Finalmente vamos a ubicar a la mácula y a la foga. La mácula es una zona de aspecto mucho más oscuro situada a nivel temporal del nervio óptico, mientras que la foga se ubica en el centro. Si en situaciones normales ubica o se representa mediante un reflejo foveal brillante, redondeado, lo cual nos indica un signo de normalidad. A su vez, no tiene que contener vasos sanguíneos gruesos en cinturón. Por último, encontramos al vitrio, que debe ser transparente, no debe presentar opacidades y tampoco flotadores. Permite la visualización nítida de las estructuras retinianas.